Una de las máximas de la comedia es que la comedia es tragedia más tiempo. ¿Cómo es eso? Porque después de la tragedia, Llega la calma. después de la tragedia más el tiempo, usted empieza a sanar. Y después de que usted pasa cosas difíciles, usted empieza a sanar y usted se ríe de lo que le pasó. Me gusta tener conversaciones con personas sabias, que me cuentan su historia, sus reflexiones, su filosofía de vida. Te invito a escuchar esta conversación que tuve con Marco Antonio. Hagamos el humor para que nazca el amor. Hola, soy Fernando Bastidas y el día de hoy me encuentro con Marco. Marco, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por invitarme. No, sí, desde hace rato te quería tener acá, hasta que se nos dio. Pero antes que todo me gustaría que me cuentes un poquito de ti, cómo quisieras que la gente te conozca a Marco. Bueno, antes que nada, espero que la gente me conozca como un hombre con un pene muy pequeño, muy pequeño, sobre todo cuando hace frío. Se recoge y parece una vagina. Entonces, básicamente eso me define como hombre. Por lo general las personas y sobre todo las mujeres suelen tener buena memoria para recordar quién lo tenía más pequeño que el resto. Claro. Pero me parece genial que empieces con eso porque vamos a hablar de ese tema, un poquito como de la comedia, ¿no? Pero Sí. ¿cómo empezaste ese tema tan interesante de la comedia? Bueno, porque cuando era niño, mi papá era recreacionista y payaso de fiestas. Entonces él me llevaba a las fiestas y pues en ese tiempo él me decía, venga conmigo a la fiesta para que usted coma pastel, coma helado. Y ahí lo veía pues todo lo que hacía y hubo un momento de mi vida en el que sentí que la vida ya pues no tenía tregua. Entonces yo dije, tenemos que hacer lo que nos gusta. Entonces tuvimos una charla con mi esposa muy interesante y yo le dije, yo voy a empezar por la comedia, que es algo que siempre he querido hacer, siempre me ha gustado. Y entonces me lancé a hacer comedia. En este momento no estoy tan activo como antes por cuestiones laborales, pero siempre está la comedia presente. Y pues ya estamos otra vez escribiendo para retomar nuevamente. Y ahí vamos con nuevos proyectos. No, y me parece chévere porque yo creo que a la humanidad le hace mucha falta reír un poco. Y hay un adagio que dice, hijo de tigre nace pintado. Pues, ¿qué podría salir de un payaso sino Marco Antonio? Claro, sí. Y mi papá también tenía canas. Ah, sí. Entonces ahí salí pintado con las canas. Ah, buenísimo, Sí. me parece. Sí, a mí siempre me gusta empezar por ahí porque siempre que uno dice que lo tiene pequeño, uno baja las expectativas, ¿no? Pero después cuando van a la realidad, dicen, no, yo con eso trabajo, ya con eso, aquí hay algo, yo con eso me conformo. Entonces es mejor siempre sorprender que prometer algo muy grande y luego desilusionar, ¿no? Claro, no, chiquito pero juguetón. Claro. Y de eso se trata. Pero ¿la comedia basta con ser chistoso o contar chistes? Yo creo que la comedia es más que nada tener algo que decir, tener siempre algo que decir, y muchas veces se dice cómicamente, otras veces se dice muy serio, con la intención de decir algo. La consecuencia de eso es que la gente se ría, o a veces no, pero siempre es importante tener algo que decir, tener algo que decir, tener algo que expresar, y si yo sé cómo decirlo, en el caso del stand-up comedy, que es una pequeña parte de la comedia, porque la comedia es como, no sé, como un país, digamos, y cada país con sus departamentos o con sus estados, y el stand-up comedy es un pequeño estado, ahí. Y en ese estado, pues, es básicamente lo que más me llamó la atención, ¿no? El stand-up comedy. Y en esa parte de la comedia, básicamente lo más importante es tener algo que decir, ¿sí? Tener ideas para expresar, decirlas. Y las consecuencias de decirlas en público es que la gente se ría. Ahora bien, si no se rieron, bueno, habrá cosas por ver, evaluar, ¿no? Pero eso es lo más importante. ¿Se necesita tener cara de chistoso? No necesariamente, pero ayuda.
ayuda a tener carita de estrave, ¿no? Como de pronto tener un ojito visco o, o tener por ahí la nariz más grande, ¿no? Tener algo por donde empezar. O Las tener orejas. Tourette como él. Ah, sí, sí. O ser orejón y empezar porque pues por lo general uno siempre se burla de la gente que tiene cositas, ¿no? Detalles. Y yo desde niño siempre fui muy orejón. O sea, estas orejas que tengo ahora combinan con mi cuerpo, pero desde que tenía 5 años siempre fue así. A mí me decían Dumbo desde niño. Entonces eso fue muy difícil porque pues me crié siempre con ese complejo, ¿no? De que mis primos me molestaban, me decían Dumbo, Dumbo, Dumbo. Y yo le dije a mi papá, le dije, papá, mire, porque mi papá en ese tiempo pues me hablaba mucho, ¿no? Y le dije, mire, yo me siento mal, estoy acomplejado, me dicen Dumbo. Y él me dijo, tranquilo, tranquilo que cuando usted crezca se va a ver proporcional su cuerpo a sus orejas. Y efectivamente crecí, pegué el estirón y me creció la nariz. ¿La nariz? La nariz. Entonces ahora era orejón y narizón y ya no me decían Dumbo, me decían Marimonda. Entonces usted sabe que los primos y la familia siempre están ahí, ¿no? Para recochar y para molestar. No, y pues ahorita que dices de narizón, yo tenía ese complejo porque las personas que me van a ver se dan cuenta que yo sí tengo una nariz grande. Sí, casi no se nota ahora, ¿no? Pero yo no sabía cómo lidiar con eso porque me hacían bullying. Solo hasta que me di cuenta yo decía es que no tengo la nariz muy grande, sino que tengo la cara muy atrás. Entonces eso me ayudó a sobreponerme frente a esas cosas. Y uno como pastuso, lo que te decía, a veces yo no tengo la cara de chistoso, pero es que a mí sí me ayuda es el acento. Claro. El acento de pastuso, eso me ha ayudado también a mí. Es lo que se conoce en el stand-up comedy como la oralidad. Si yo puedo hablar mal o bien, pero si yo tengo clara cuál es mi oralidad, cuál es mi forma de expresar, entonces yo puedo expresar lo que quiero decir o las ideas que tengo utilizando mi oralidad, que es muy importante en la comunicación, esa parte de conocer mi propia oralidad. O sea, no tengo que llegar a hablar como Julio Sánchez Cristo, que, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿no? Es simplemente mi propia oralidad y no me salgo de lo que yo soy, porque de eso se trata el stand-up comedy, mantenerme en mi persona y decir mis ideas, no tratar de ser, ¿no? Algo que de pronto no pudiera. Claro. Y eso es bueno de lo del stand-up, porque yo mantengo mi esencia, no me salgo de lo que soy. Expreso mis ideas desde mi esencia, desde lo que soy, con mi propia oralidad. Hay cositas que ayudan, como te digo, tener cara de chistoso, un acento, pero eso es importante, que cada quien tenga lo suyo propio. Sí. Claro, no, me parece interesante porque es que cada quien hable como hable y sea quien es y no intente generar como un personaje porque puede ser complejo. Alguna vez yo dije, me preguntaron que de dónde soy, yo le dije de Medellín, fue puchica, y no, pues me delaté muy rápido porque quise fingir e incluso quise hablar paisa, pero no pude, no se me dio, entonces yo dije, no, ya no voy a negar la tierrita. De hecho, a los amigos pastusos que en mi círculo nosotros conocíamos amigos pastusos, el apodo clásico es decirle paisa. ¿Paisa? Paisa, sí. Claro. Y eso no me lo había escuchado, para mí es nuevo. En modo sarcástico. Paisa, ¿cómo estás? Usted me responde en pastuso. Bien, no más. Exacto. O una frase más pastusa que se le ocurra. Yo, hola paisita, ¿cómo vas? Aquí con frío. Claro. Entonces eso es el contraste, ¿sí? Ese era el propósito de ese apodo, y ese siempre ha sido una forma de conversar, de tratar de entretejer cosas de la comedia, que la comedia siempre es exageración, contraste, sarcasmo, ese tipo de cosas. Y los apodos son un buen ejemplo del stand-up comedy. Por ejemplo, cuando a uno le dicen, recuerdo que un amigo tenía problemas de consumo de cocaína y le decían marciano desconfiado porque nunca se aleja del plato. Entonces el stand-up comedy es eso, es una idea y luego un remate, y los apodos también van por ahí, ¿no? Porque es
una idea y el apodo es como el remate, ¿no? La premisa y el remate. Pero ¿Marco tiene otro apodo aparte de Marimonda o...? No, mire que hasta ahí me llegaron los apodos porque como que nunca me encontraron otra. Ah, bueno. Yo más o menos ya estaba grande, como le digo, ya estaba en esa etapa en la que me decían Marimonda. Y en ese tiempo se puso de moda Harry Potter. Y entonces, como yo vivía con mis primos en la casa de mi abuela, estábamos viendo Harry Potter. Y en ese momento salió el elfo de Harry Potter. Y mis primos empezaron a reír y me miraban la pantalla. Y claro, el elfo de Harry Potter, el que se llama Dobby, pues me dijeron, bueno, usted se está volviendo famoso, Marco, ya llegó a la pantalla grande. Y cositas así muy de chances, pero de resto no tuve ningún apodo así como tal. Ya uno va creciendo y ya esa etapa de pronto pasa, ¿no? Pero como artista, ya dedicándose a la comedia, ¿tienes algún nombre artístico o como un payaso, seguramente como tu papá? O... Claro, como Tornillín, Tuerquín, cositas así, sí, ¿no? Bueno, eso del nombre, siempre es importante tener como una chapa, ¿no? Como una... Sí, acá se le dice chapa, como una... ¿Al policía? No. En Ecuador le dicen chapa a un policía. Ah, es que usted está más cerca de Ecuador que de Colombia, ¿no? ¿Verdad? Sí. No, la chapa es como decir que lo que yo digo la gente lo recuerde. Por ejemplo, por ahí hay uno que se llama actor cómico y genera recordación. Es un comediante y ese es su arroba. El del que usted decía, el del Tourette, es déjeme quieto. Ah, sí. Entonces yo estaba como intentando ver algo así y yo recuerdo que en la universidad algo que siempre me decían a mí que hiciera en los laboratorios, en todo, era el marco teórico. Decían, Buenísimo. en los informes usted dedíquese a hacer el marco teórico, porque a mí siempre me gustó mucho la teoría de la física. Entonces me llama mucho la atención en la física. Por ejemplo, las unidades de fuerza en la física se miden en newtons, ¿sí? Se miden en newtons. Y yo siento que aquí en Colombia hay muchos personajes que nos podrían ayudar a cuantificar cosas que nosotros no podemos cuantificar. Por ejemplo, la contaminación auditiva. Yo digo que la contaminación auditiva se pudiera medir en malumas. Siempre digo que, imagínense que usted llega donde el doctor, ¿no? Y usted le dice al doctor, bueno, doctor, ¿estoy fértil o no estoy fértil? ¿Cuándo será que puedo tener hijos? Y el doctor le dice fresco que usted está en 3.5 Diomedes Díaz. Ay. Preñadorcísimo. Sí. Entonces, imagínense que las unidades de profundidad pudiéramos medirlas en omairas, por ejemplo. Sí. ¿Algún ¿Sabe comediante? quién es Omaira? No, Ah. pues, con razón. Con razón. Omaira es una niña que le cayó mucha tierra encima y quedó por allá de abajo. Sí. Buenísimo. ¿Algún comediante que lo veas como referencia, que tú digas me inspira, me motiva, no sé? Mi papá. Ah, bueno, sí. Sí, es que él fue muy, o sea, para mí la comedia es chispa. Es tener esa chispa de la vida, tener esa actitud diaria, esa frescura desde que usted se sube a un escenario. Cuando usted se sube con una energía muy baja o sin chispa, no conecta con lo que usted es, pero usted tiene su propia chispa, su cosa, y puede llegar a hacer reír, ¿sí? Y mire que yo me considero, vi mucho a mi papá con esa chispa de la vida a donde él llegaba, en todo lado. Entonces no es que él quisiera ser comediante o fuera comediante de profesión, sino que tenía esa chispa y es lo que es uno como persona. Entonces yo admiro eso de él y lo veo mucho en la gente que intenta ser comediante. Cuando se suben al escenario simulan ser chistosos pero no pueden, porque no es esa su chispa. Es gente quizá muy amargada y no sé, es muy raro eso, pero yo siento eso, es la chispa que cada persona tiene. Y volviendo al inicio de la entrevista, del podcast, cuando empezamos, yo le dije que yo me definía como un hombre, como un pene muy pequeño. Y hablando de esto de las unidades y poder cuantificar las cosas,
mire que también hay otro personaje en Colombia que nos puede ayudar a medir el tamaño del pene. Entonces por eso yo cuando me presento yo digo 0.001 Faustino Asprilla. O sea, sí. Entonces, por eso al final decidí tomar cosas de la física, llevarlas a la comedia y dije, ese va a ser mi nombre, el marco teórico. No, me parece genial. ¿Y algún referente aparte de tu papá, de los comediantes colombianos o extranjeros? De acá de Colombia he visto mucho, pero no tengo a nadie que sea mi referente como tal. Tomo cositas de cada uno. Hay unos muy buenos, tomo cositas muy puntuales que tiene cada uno y eso lo explotan. ¿Sí? Si nos vamos al ejemplo con el que iniciamos, el del Tourette, pues él toma eso y eso es lo que él más explota. Entonces me quedo con eso de él. Hay otros que son muy gamines, otros que son muy gomelos y cada uno va haciendo su público y en eso van construyendo su comedia. La comedia nació en Estados Unidos, como tal el stand-up comedy. No vamos a decir que la comedia, el stand-up comedy. Entonces en Estados Unidos nos lleva muchos años de ventaja en el stand-up comedy. Entonces la mayoría de stand-up comedy que yo escucho o sigo es en inglés. Y hay muchos, como te digo, yo tomo cositas de cada uno y de eso me alimento. Pero siempre hay una ley principal en el stand-up comedy que no se pueden robar los chistes. Sí, porque la gente piensa, ay, stand-up comedy, un cuentachistes, y no es así. No es así. Por ejemplo, un chiste, cualquiera. ¿Cuál es el colmo de un panadero? ¿El colmo de un panadero? Que su hijo le salga roscón. Ay, o otro chiste, por ejemplo, ¿sabe cómo se deja un marica intrigado? ¿Cómo? Después le digo. Entonces, esos son chistes que en cualquier contexto se pueden decir y pueden ser chistosos, pero el stand-up comedy, no, el stand-up comedy es como más comedia de autor, pudiera decirse. Y no se pueden robar los chistes. O sea, yo puedo ver a un comediante colombiano o mexicano de los buenos y decir, ay, yo voy a tirar esa misma línea en algún show. No me va a funcionar, porque eso es algo que él pensó, que él dijo, que él se craneó. Y pues es difícil poder repetirlo si no es mi línea en el stand-up comedy. Claro, no, y algo que tú dices es que tenga pronto algo de sí como la persona, ¿no? Entonces, pongámosle, incluso en estos días estaba escuchando una gordita que hace comedia sobre el sobrepeso, pero a Marco, aparte del sobrepeso, ¿con qué juega? Bueno, yo empecé, como te estaba contando, pues para mí mi papá fue muy importante en mi vida. Yo empecé hablando de eso, de mi papá. Entonces yo empecé a decirle, ¿usted tuvo papá o no? No, yo soy huérfano. ¿Usted es huérfano? Sí. Yo sí tuve papá. Y es muy bacano tener papá, sobre todo en diciembre. Le voy a contar. En diciembre, cuando uno tiene papá, uno llega a destapar los regalos y es una experiencia muy chévere. Mi papá me llevaba todos los diciembres a una juguetería y me decía, elija el regalo que a usted le gusta para que el niño Dios mire y se lo lleve. Y hubo un diciembre en que yo no pude escoger entre dos juguetes. Y llegó la hora del 24 de destapar el regalo. Destapo el primer regalo, el primer juguete. Y yo dije, había otro. Yo dije, bueno, puede ser la ropa, pero es muy probable que sea la ropa. Abro el otro regalo, la ropa y el otro juguete. Eso es tener papá, Fercho. Claro. Buenísimo, no, sí, bien. Entonces empecé por ahí, porque mi papá se murió cuando yo tenía 13 años. Entonces empecé a burlarme de eso, porque yo también perdí a mi papá. O sea, yo soy tan huérfano como usted. Sí, sino que yo por adelantado a los 6 meses. Exacto. Entonces aprendí a tener mucha compasión de los niños huérfanos, a tener esa empatía con los niños huérfanos. Pero no cometa el error que yo cometí un día. Vi un niño huérfano, le di pan, el niño me empezó a perseguir. Pero era pan de masa madre.
Para deshacerme de ese niño me tocó entrar a una iglesia, llamar al cura. El niño se sintió en peligro, salió corriendo. Lo cual encontré muy paradójico porque fue la primera vez que vi un huérfano huyendo de un padre. Entonces hago humor desde ahí porque es lo que me nace. Perdí a mi papá a los 13 años y eso es algo, como le digo, es algo muy mío y eso lo escribo, me sale eso. No, y qué chévere que se haga humor sobre algo que para algunas personas les pueda parecer pronto triste o algo así, ¿no? Como la pérdida del papá. Sí, de hecho una de las máximas, creo que en filosofía existe ese término, una de las máximas de la comedia es que la comedia es tragedia más tiempo. ¿Cómo es eso? Porque después de la tragedia Llega la calma. después de la tragedia más el tiempo, usted empieza a sanar. Y después de que usted pasa cosas difíciles, usted empieza a sanar y usted se ríe de lo que le pasó. Como lo que usted cuenta en su libro, ¿no? Usted pasa una situación difícil, una cuestión de salud, pero quizás usted ahora mira para atrás y ahora hasta le dará risa. Usted dice, esos momentos que viví. Y eso es la comedia, es tragedia más tiempo. Y hay muchas tragedias que a todos nos suceden. Por ejemplo, mire que, listo, yo perdí a mi papá y me quedaron mis abuelos. Y de mis 4 abuelos, 3 murieron de cáncer. 3 murieron de cáncer y mi abuelita que está viva tiene Parkinson. O sea que de lo que menos me tengo que preocupar yo es que se me caiga el pelo. ¿Por qué? Porque seguramente me va a dar cáncer, Fercho. Y no voy a poder. Cuando me dé cáncer, una de mis preocupaciones es que ya voy a estar calvo y no voy a poder grabar ese video que graban todas las personas con cáncer, cortándose el pelo, ¿no? Calviándose, diciendo aquí para mi primera quimio. Yo no voy a poder hacer eso porque ya voy a estar calvo, güey. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que tengo y me gusta que hay gente que supera cosas en la vida. Mire, superar el cáncer es algo difícil, hay gente que lo ha hecho. Pero todos los seres humanos por lo menos nos enfrentamos a superar un despecho alguna vez en la vida. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, claro. Y es duro, es nuestra primera tragedia, pudiera decirse. Y yo encuentro que superar el cáncer y superar el despecho son 2 cosas similares. Porque, por ejemplo, cuando usted supera el cáncer y supera una tusa, los 2 procesos incluyen un cambio de look. Cuando usted supera el cáncer y supera una tusa, en los 2 procesos usted tiene que extirpar un tumor maligno. Sí. Y cuando usted supera el cáncer y supera una tusa, en los 2 procesos, tanto hombres como mujeres nos damos cuenta que el tamaño sí importa. Lo digo por el tamaño del tumor, ¿no? Ah, sí, sí. Buenísimo. Entonces eso también perdí a mis abuelos y bueno, ahí vamos haciendo comedia con todo lo que nos pasa. Y eso es lo bueno de la comedia. No, es genial con eso, de que utilices como ese dolor de la partida del padre para hacer comedia. Pero aparte de eso, pronto algo que veas, por ejemplo, ahorita Sebas hizo una analogía que parecía chistosa sobre la patica de la cama, del trípode con el bastón del amigo. Sí, lo que pasa es que ahí, digamos que hay varias situaciones en las que uno pudiera observar, ahí ya es más comedia de observación, donde yo observo cosas y hay algo que no me cuadra, y sobre eso yo hago comedia, o algo que yo quisiera decir, y sobre eso yo hago comedia. Por ejemplo, mire que a mí me parece ilógico que estamos en Colombia, un país que tiene páramos, que tiene volcanes, recursos hídricos, y que haya racionamiento de agua. Es ilógico, ¿no? Raro, y extraño. son muchas cosas ilógicas las que pasan en nuestro país. Por ejemplo, en pleno racionamiento de agua, vi una noticia que me llamó mucho la atención. Y es que en una fiesta electrónica donde van los jóvenes a escuchar música electrónica, nada más, un muchacho se desapareció. Lo encontraron 42 horas después, muerto en un tanque de agua.
después de muchas investigaciones, en pleno racionamiento de agua, hay un video de cómo llegó él al tanque de agua. ¿Y cómo llegó? Se ve en el video que él se sube a un andamio, antes de subir, de tirar el salto, calcula, pega el salto, pasa derecho, se da contra el piso, se para, se sacude, y yo digo que ahí es donde hay un gran ejemplo de resiliencia y ganas de seguir adelante con sus propósitos. Porque después de ese golpe, ¿usted cree que yo voy a volverme a subir al andamio? Yo me sacudo y me voy sobándome para mi casa. Claro. Pero el man se vuelve a subir al andamio, pero esta vez sí logra llegar al tarro de agua. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque se echa la bendición. Y todos sabemos que cuando uno se echa la bendición antes de hacer algo, seguramente lo logra. Entonces él se echa la bendición y se ve cuando llega al tanque de agua y el agua sale y ya se queda ahí. Y después de esa noticia yo me puse a investigar más en la noticia y me di cuenta que el man era de Valledupar, era costeño. Y ahí lo entendí, porque al ser costeño él nunca había visto tanta agua potable en su vida, ¿no? Era un lujo. Claro. Y mire que yo digo, yo amo la libertad, es el principio del amor para mí. El principio del amor es la libertad. Que si yo voy a estar con una pareja estoy porque quiero, hago lo que quiero y cada quien es libre de elegir su muerte. Pero ¿por qué elegir suicidarse y contaminar 10.000 litros de agua en pleno racionamiento de agua, no? O sea, ¿alguien quiere pensar en el agua, no? De hecho, desgraciado, hermano. Cosas raras que pasan en nuestro país, Fercho, como por ejemplo, no sé si usted recuerda a Omar Geles. Omar Geles, sí. Omar Geles, el que compuso una canción muy famosa que se llama Los Caminos de la Vida. Bueno, sí, en vallenato, ¿no? Creo que es... Hay una versión en bolero que es diferente y está el vallenato, o creo que es El Camino de la Vida, no sé. Pero es el Omar Geles. ¿Y sabe cómo se murió Omar Geles? ¿Cómo? No se murió como se mueren todos los vallenateros. Omar Geles se murió en Miami, hizo una historia, invitó a todo mundo a hacer deporte y después de invitar a todo mundo a hacer deporte, estaba jugando tenis, le dio un paro cardíaco y se murió. Imagínense. Es que ni siquiera Freddy Rincón, que era futbolista, tuvo la decencia de matarse en camioneta. Sí, pero este man no, este man murió haciendo deporte. Por eso yo digo que para Omar Geles los caminos de la vida no son como él pensaba, no son como él creía. Y esas cosas son las que yo a veces observo que yo digo no me cuadran. Como por ejemplo, cosas extrañas como el número pi. El número pi me parece muy extraño. ¿Por qué? Porque mire, el número pi, primero que todo para calcularlo, yo tengo que tomar la longitud de la circunferencia, dividirla sobre el diámetro, ¿sí? Sí. Pero la longitud de la circunferencia es que yo tomo la circunferencia, como decir esta parte, ¿no? Como decir esta partecita, así. Yo la corto acá, la estiro y yo mido esa distancia, esa sería la longitud. Y eso en matemáticas se conoce como deformación geométrica. Deformación geométrica. Básicamente lo mismo que le pasó a Daniela Tres Palacios. Daniela Tres Palacios. Sí. ¿Qué le pasó? Que la deformaron geométricamente. Perdón, ese chiste a veces no cala, es que no es Daniela Tres Palacios. Es Daniela 3.141516. Y bueno, son cosas que observo. Yo cuando hago esa línea, mi esposa y muchas mujeres en los shows me dicen mucho desgraciado. Y yo les digo, no, porque eso es algo que tenemos que decir desde los espacios que tenemos para que no se vuelva a repetir. No queremos que en la sociedad vuelva a ocurrir cosas así. No queremos que les pase nada malo a las mujeres y tenemos que recordarlo para que nunca más vuelva a pasar. Ahora, ¿por qué se ponen bravos conmigo si yo no fui el que hizo eso? Pónganse bravos con el que lo hizo. Yo estoy haciendo una observación y realmente quiero que eso no vuelva a pasar. Entonces yo le dije a mi esposa, por lo tanto, tu opinión, al decir que esa línea no debería ir en mi show, tu opinión está sesgada. Así como Daniela Tres Palacios. No, pero chévere eso. Es lo que hablábamos hace rato, ¿no? De hacer comedia del dolor. Y hay una de las cosas que a la gente puede sentirse tal vez ofendida o tocada cuando se toca algo sobre el tema de la discapacidad. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que
de cierta manera, la sociedad nos muestra a todos como discapacitados, o nos ve como discapacitados. Porque, por ejemplo, cuando usted tiene un trabajo nuevo, a usted lo primero que le dicen, hágase esta capacitación para que pueda acceder a esta función que necesitamos que ejecute. Lo capacitan. Entonces, antes de que lo capacitaran, ¿qué era? ¿Un incapacitado? Ah, sí. Pregunto. Para poder ejecutar ciertas funciones en la sociedad, usted tiene que hacer una especialización, ¿no? Yo tengo muchos amigos que se graduaron de la misma carrera que yo y publican sus diplomas ahí todos orgullosos, especialización de no sé qué. Y yo les respondo en las historias de Instagram, les digo, yo ya sabía que eras especial, solo que ahora está certificado. Buenísimo. Y yo pienso que la discapacidad, igual que todas las cosas que nos suceden en la vida, no es para victimizarse. No es para victimizarnos de eso. No hay que volvernos víctimas, hay que superar las cosas y salir adelante. Y hay muchas discapacidades que en la sociedad vemos y no cuadran, pero, por ejemplo, para llegar hasta la estación terminal en el portal, en el norte de Bogotá, la estación terminal, a la estación como tal, yo tengo que subirme a la estación, caminar como unos 200 metros hasta llegar al Transmilenio. Y yo siempre veo un señor tirado en el piso, antes de llegar a la estación, un señor que no puede caminar pidiendo ahí monedas. Y yo digo, si llegó hasta acá sin poder caminar, ¿cómo lo hizo? Entonces no es tan discapacitado. Ah, sí. Entonces son cosas de la sociedad que yo critico y yo digo, por ejemplo, los discapacitados también tienen su oportunidad de brillar en el deporte, como en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, hay niños que nacen sin brazos, por ejemplo. ¿Y qué pudiera hacer un niño que nace sin brazos? Pues puede volverse deportista paralímpico. Pero para este niño que nace sin brazos, yo digo, no se cumplen ciertos dichos de la sociedad. Porque dicen que todo niño trae su pan debajo del brazo. Se hubiese muerto. Claro, ¿y este niño qué trae? De pronto traerá una medalla paralímpica. No sé, algo. Un trofeo. Un trofeo, sí. Pero siento que de todas las discapacidades tenemos que sacarles ese jugo, reírnos, pero también saber que si uno tiene alguna discapacidad, tiene otras capacidades, como por ejemplo, usted tiene la capacidad de escribir, yo tengo la capacidad de hablar, de hablar de lo que me gusta, pero tengo mis discapacidades, hay cosas que no puedo hacer porque no, a pesar de que funcionalmente tengo mis dos manos, mis dos piernas, pero hay otras cosas que no se me dan. No se me da la motricidad fina, por ejemplo, y ahí en ese campo soy un discapacitado más. Sí, ¿verdad? No lo había visto de esa manera y me parece genial verlo porque, es decir, todos tenemos algo de incapacidad. Algunos pueden sufrir de eyaculación precoz. Sí. Sí, claro. Por ejemplo, yo soy incapaz de tenerlo grande. Buenísimo. Esa es una incapacidad que tengo. Esa es una gran discapacidad. Y sí, la eyaculación precoz, el saber que si tendiendo la cama yo me demoro 3 minutos, tendiendo la cama de mi casa, es algo que hace feliz a mi esposa. 3 minutos nada más. Y es otra forma de hacer feliz a mi esposa solo en 3 minutos. Entonces, sí, todos somos discapacitados en algo. Independientemente de que así nos veamos completos, algo no podemos hacer. Y no quiere decir que porque no podemos hacer eso no tengamos otras capacidades. Por ahí hay de pronto algún discapacitado que tenga movilidad limitada. Por ahí tiene otras cosas por explotar, otros talentos. Entonces ese es el mensaje de pronto que también me gusta mucho darlo y que aprovecho acá para, estando contigo, nosotros, de las cosas que nos suceden, de la forma en que nacemos, las discapacidades con las que nacemos, de la familia en la que venimos, no debemos victimizarnos, sino utilizar eso para poder salir adelante y no echarle la culpa a alguien más por lo que me está pasando. Yo debo hacerme cargo de mis cosas, yo debo hacerme cargo de mí, yo debo hacerme cargo de mis problemas y yo mismo empezar a trabajar en mis cosas, en lo que me pasa,
para empezar a avanzar y no decir, ay, es que mi mamá me dijo, mi papá me hizo, es que yo nací así, es que en el accidente que tuve me partieron las piernas y ahora ya no puedo caminar, ¿no? O sea, es complejo, pero es no quedarnos ahí, sino avanzar. No quedarse con el papel de víctima. Exacto, no quedarnos en el papel de víctima porque siento que todo ser humano tiene gran potencial para explotar, especialmente según Estados Unidos, los niños de Palestina, ¿no? Ay, Pero siento que todos tenemos ese potencial y aún en las discapacidades que tengamos, no es una excusa para no llegar. Entonces dejar de ese papel de víctima y dejar de esperar a que la sociedad me venga a solucionar mis problemas, sino yo tomar el hacha, yo tomar la vara y decir, yo voy por esto, voy por lo que quiero y intentar lograrlo, ¿no? Ese no quedarnos ahí. Después del primer intento seguro vendrá otro. Bueno, claro que si yo tengo las piernas quebradas, pues no puedo intentar caminar, ¿no? Pero me refiero a otras cosas. Sí, Marco, genial, gracias por estar acá. ¿Y cómo te encuentran las personas? ¿Dónde te pueden encontrar? En mi casa pueden timbrar los sábados y domingos. Si los conozco, pues los invito a entrar y si no, pues no. Las redes sociales. Bueno, las redes sociales. Me encuentran en Instagram básicamente como @soyelmarcoteórico. Ahí tengo muchos de mis clips publicados, muchas cositas. Y nada, más que de pronto que querer que la gente me encuentre, los invito es a que no me sigan, porque no me interesa y no quiero que la gente me siga. Quiero más bien es que si me escuchan, se queden con algunas de mis ideas, ojalá. Genial. ¿Tú haces eventos privados? Si alguien No quiere. No. ¿No te vendes? No, los eventos privados me parecen difíciles de manejar porque, pues la verdad es que yo soy muy de izquierda y todo lo que tenga la palabra privado, pues no. Ah, buenísimo. Buenísimo. No, eventos privados no hacemos. ¿Tienes algún evento pronto programado para ahora, en estos días? ¿Qué piensas hacer? Lo más cercano, Sí. ir a almorzar. ese es el evento más cercano que tengo. No, ya próximamente sí estaré anunciando, pero ahí en la red social, soy el Marco Teórico en Instagram. Estaré anunciando acá en Zipaquirá el próximo evento, pero no tenemos todavía. Bueno, Marco, qué chévere conversación. Espero volverte a tener acá y la próxima vez tendremos público. Gracias. Ojalá que así sea. Vale, gracias.